Buenos días y bienvenidos al canal Travels Around the World, a la lista Electricidad Fácil para Todos. Antes de empezar con el vídeo, os comento que abajo en la descripción os voy a dejar unos enlaces a dos vídeos muy interesantes también de materia eléctrica y que pertenecen al canal de Francisco Tartera. No olvidarles echarle un ojo porque son vídeos que merece la pena verlos. En este vídeo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver es cómo se hace que es un rectificador de corriente eléctrica. Los rectificadores lo que hacen es transformar una corriente eléctrica alterna, como la que podéis ver en la derecha, o sea, en el vídeo a la izquierda, en una corriente eléctrica continua, como la gráfica que podéis ver en el vídeo a la derecha. La razón de poder rectificar la corriente eléctrica, ya sea monofásica o trifásica, en corriente continua es precisamente porque la mayor parte de los aparatos eléctricos, sobre todo si ya estamos hablando ya de electrónica, lo que hacen es trabajar con corriente continua. Y por tanto, esta corriente eléctrica alterna, que nos puede venir por ejemplo de un alternador, es necesario transformarla en corriente, o de la red eléctrica, es necesario transformarla en corriente continua. Para nosotros, para el vídeo, lo que vamos a hacer, en donde nos vamos a basar, es en la corriente eléctrica alterna monofásica, es decir, una única fase. Los rectificadores de corriente eléctrica monofásicos podemos tener varios tipos. Podemos tenerlos que sean, por ejemplo, de media onda, en cuyo caso nos darían como resultado una onda pulsatoria. Podemos tener rectificadores de doble onda, en este caso sí nos podrían dar una corriente continua. Pero lo más común que se utiliza es el rectificador de onda completa, como el que vamos a utilizar nosotros en el vídeo y es en el que nos vamos a basar en este vídeo. Y es precisamente porque los rectificadores de onda completa, que son puentes de diodos o puente Wheatstone, con una forma de puente Wheatstone, lo que hacen es que aprovechan mucho mejor la corriente eléctrica que los dos tipos de rectificadores que he mencionado anteriormente, es decir, el de media onda y el de doble onda, de tal manera que hay un aprovechamiento mucho mayor. Sin embargo, los puentes Wheatstone presentan un problema. Si os fijáis en las gráficas, veis que he puesto rectificación teórica y efectivamente ahí vemos cómo rectificamos una corriente alterna en una corriente continua teórica, como por ejemplo la que podría salir de una batería de un coche o la que nos podría estar dando una pila. Sin embargo, cuando la corriente eléctrica es rectificada con un puente Wheatstone, lo más normal es que nos aparezca un gráfico como el que aparece de rectificación real. Este gráfico, como ya vimos en un vídeo anterior, estas ondas es lo que se denomina rizado, y es porque la rectificación, el puente Wheatstone, no es una rectificación perfecta, siempre hay algunas pequeñas fugas, y esas pequeñas fugas es lo que nos provoca estas pequeñas crestas, es la que nos provocaría este rizado. Vamos a ver cómo funciona un puente rectificador de diodos, un puente rectificador Wheatstone. Y aquí tenemos un rectificador de onda completa. En primer lugar tenemos un transformador, luego un puente rectificador y como consumidor pues tenemos colocado una pila de 12 voltios. ¿Cómo funcionaría este rectificador? En primer lugar tenemos el transformador. Ese transformador lo que hará será convertirnos 230 voltios de corriente alterna en 12 voltios de corriente alterna. Luego, estos 12 voltios de corriente alterna ocurrirá lo siguiente. Si estamos con la parte positiva de la onda, esta llegará al punto A del puente rectificador. En el punto A únicamente podrá moverse hacia el punto B, porque el diodo que tenemos colocado debajo de A le impide que la corriente eléctrica vaya hacia el punto C. Y una vez que está en el punto B, no puede ir hacia el punto A' por la misma razón. El diodo que tenemos colocado impide el paso de B hacia A'. Por lo tanto, solo le quedaría camino hacia el consumidor. Una vez que ha llegado al consumidor, regresa al puente rectificador, en este caso al punto C. Del punto C irá al punto A' y del punto A' cerrará el circuito con el transformador. Bien, es cierto que efectivamente en estos rectificadores de onda completa, en este caso tenemos este rectificador de onda completa, es de corriente monofásica,
Lo que ocurre es que de C a A pues siempre va a fugar algo, al igual que siempre va a fugar algo de A' a B. Por tanto, siempre lo que ocurre, debido a ello, lo que van a aparecer son esas crestas que habíamos visto anteriormente. Son ese rizado que aparece en la tensión eléctrica que hemos visto anteriormente. Posteriormente, al igual que hemos hecho con la parte positiva de la onda, ocurrirá análogamente con la parte negativa. La parte negativa de la onda llegará desde el transformador al punto A', y del punto A', como no puede ir a C porque hay un diodo que se lo impide, irá hacia el punto B del rectificador. Del punto B del rectificador, como no puede ir al punto A, debido a que hay un diodo que se lo impide, se moverá hacia el consumidor, y del consumidor irá al punto C. Y del punto C, debido a que C y A' estarán sometidos más o menos a la misma diferencia potencial, lo que ocurrirá es que la corriente eléctrica irá hacia el punto A. Y de A a B ocurre exactamente lo mismo que acabamos de mencionar hace breves segundos. Como A y B están a la misma diferencia potencial, apenas fugará corriente eléctrica de A a B, por lo tanto cerrará el circuito de A hacia el transformador. Se moverá de A hacia el transformador. Evidentemente, como ya he mencionado antes, siempre fugará algo de A a B, en este caso, y de C a A'. Y por eso tenemos en la señal de la corriente eléctrica una señal que no es una corriente continua completamente plana, sino que presenta esas crestas, es decir, presenta ese rizado. Obviamente, esto que acabamos de ver aquí sería un puente rectificador como el que podríamos encontrarnos, por ejemplo, en cualquier aparato electrodoméstico, por ejemplo, el teléfono móvil. Lo que pasa es que en vez de estar trabajando con 12 voltios, trabajaríamos con 5, en el caso de que fuese el transformador del teléfono móvil de corriente. ¿Qué ocurre? Que no se puede estar, que los aparatos electrónicos no pueden estar trabajando con esta corriente de rizado. Y por tanto, para conseguir que esta corriente de rizado se aplane lo más posible, pues se utilizan o se van incluyendo una serie de elementos electrónicos adicionales, como puede ser condensadores colocados en paralelo al puente rectificador, etc. Vamos a ver si todo esto que acabamos de ver en teoría se corresponde con la realidad en un circuito real. Y aquí vemos nuestro circuito ya montado. Aquí tendríamos el transistor, que es este de aquí, el puente rectificador, que es este de aquí, y el consumidor, que era la bombilla, que es la que tenemos aquí. También pues, hemos metido un interruptor pues, para poder hacer las conexiones. Si colocamos ya el polímetro para poder medir, ponemos el multímetro, en 12 voltios en alterna, o sea, en 500 voltios en alterna, y vamos a ver si efectivamente le está llegando corriente eléctrica al transformador que hemos conectado. Pinchamos y efectivamente le está llegando corriente eléctrica. Este transformador lo que hace es transformar, como ya he comentado, 230 voltios de alterna en 12 voltios también de alterna, y de ahí al rectificador. Pues para ver si está llegando los 12 voltios de alterna, bueno, lo primero que hacemos es conectar. Vemos que efectivamente la bombilla se nos ilumina y bajamos la escala, lo ponemos en los 200 en alterna y medimos, y efectivamente le estaría llegando los 12 voltios en alterna. Y ahora vamos a ver si se cumple, si efectivamente la corriente eléctrica pasa a ser continua. Efectivamente vemos que la bombilla se ilumina, luego en un principio si es así. Ponemos 20 voltios en continua para poder medir los 12 voltios en continua, y lo hacemos a la salida del rectificador, que es a la entrada y a la salida. Medimos y efectivamente nos está dando unos 10,3 voltios. Esto es debido a las caídas de tensiones que me está generando. Si mido en el consumidor me deberá dar exactamente lo mismo. Medimos en el consumidor a un lado y a otro y efectivamente nos tiene que estar dando esa tensión. Y efectivamente vemos que nos da. Ya nos quedaría por comprobar lo que hemos comentado antes, que era lo del rizado. Ponemos 200, una escala de 200 en alterna, y pinchamos en la entrada, en el positivo y en el negativo del puente rectificador. Por ejemplo, el positivo sería este de aquí y el negativo sería este de aquí. Y vemos y comprobamos que nos está dando un rizado de 21 voltios, que eso es muchísimo. Acabaríamos rompiendo la bombilla si estuviésemos mucho tiempo. Por eso, como cuando hemos estado comentando,
no solo se utiliza un puente rectificador, sino que para poder absorber ese exceso de alterna, lo que se hace es introducir condensadores que puedan ir suavizando la señal, que puedan absorber y ceder. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadle al like y un saludo.